hay nada mejor que estar contigo, sentirme seguro bajo tu abrigo, saber que nada me faltará, porque mi Padre es Jehová. Eres tú quien me enamoró, quien cautivó mi corazón. Tú, Jesús, el que demostró, quien me enseñó lo que es amor. ¿Cómo no enamorarse de ti, Señor? Si todo lo cambias a mi favor, aún conociéndome como soy, tu vida entregaste por mi perdón. Eres tú quien me enamoró, quien cautivó mi corazón. Jesús, el que demostró, quien me enseñó lo que es amor. Quien me enamoró, quien cautivó mi corazón. Tú, Jesús, el que demostró, quien me enseñó lo que es amor. Eres tú quien me enamoró, quien cautivó mi corazón. Jesús, el que demostró, quien me enseñó lo que es amor. Bienvenidos a casa, este es tu hogar, Dios los bendiga. Hermanos, vamos a Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor, en su infinita misericordia, todos los días nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Acerquémonos cada día más y más a Él, confiados en su infinito amor. Bienvenidos a casa, este es tu hogar. Este es un tiempo que el Señor ha preparado para bendecirle, para hablar con usted y decirle que no importa cuál sea el diagnóstico médico, no importa si usted está viendo este culto y su estado de salud no es el que usted quisiera tener. No importa si tal vez usted está en una clínica en este instante.
Salvador. Se llama Jesús. Hoy yo le invito a que usted deposite su confianza en el único sanador, en el único que le puede liberar, en el único que le puede levantar, en el único que puede cambiar el diagnóstico médico, porque Él es quien tiene la última palabra y Él es nuestro sanador. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. Dile hoy al Padre Celestial, en las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, Señor. Venciste en esa cruz. Mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador, mi libertador eres tú, Señor. Mi libertador. Venciste en esa cruz. Mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador. Dile, Señor, eres mi redentor. Eres mi redentor. Ganaste tú por mí. Ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti. Oh. Lugar, no hay otro lugar donde usted y yo estemos más seguros, más que en sus brazos. Nuestra confianza debe estar depositada única y exclusivamente en el único sanador y restaurador de nuestra vida, Jesús, el dador de la vida eterna. Jesús, la verdad, el camino y la vida. Es ahí. Ese es el lugar y los pasos que debemos seguir. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti.
admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Es el tiempo de decirle al Rey de Reyes que es increíble, que es invencible, que Él merece toda la gloria y toda la honra. Díselo. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Levanta tu voz y dile hoy al Señor: increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Dale la gloria al Rey de Reyes. Dile: Señor, tú eres increíble, Jesús, gracias. Muy buenos días, mis amados hermanos. Me gozo en el Señor de poder hoy traer la palabra y quiero invitarle a que usted, junto con su familia, los llame, los invite a su esposo, su esposa, sus hijos, y que podamos compartir este tiempo en familia delante del Rey Celestial. Yo quiero que ahí incline su rostro y vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante de Dios. Amado Cristo, yo te doy gracias por tu amor, por tu presencia, porque tú lo llenas todo y en todo momento estás atento a escuchar nuestra voz, nuestra súplica. Hoy, Jesús, pongo delante de ti cada hogar, cada vida, Señor, que va a ver este video, cada vida que se dispuso, Señor, a escuchar tu voz. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra no volverá vacía. Sé que será prosperada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo he titulado la palabra de hoy, una fe digna de imitar. ¿Cómo se llama? Una fe digna de imitar. Y usted se preguntará, bueno, ¿y cuál es esa fe digna de imitar? ¿Cuál es esa fe a que nos invita esta palabra a imitar? Y pues para eso quiero que usted vaya a su Biblia en Mateo capítulo 8 y vamos a estar leyendo del versículo 5 hasta el versículo 13 y vamos a estar haciendo unas pausas en la medida que vamos avanzando en el estudio de la palabra de hoy. Entonces, Mateo capítulo 8 versos 5 al 13. Entonces, si bien es cierto, la fe nos distingue a nosotros, a los que creemos en el Señor Jesucristo. La fe es algo que nos identifica a los creyentes. Y es esa fe de el creer
de creer. ¿De creer en quién? En el Señor Jesucristo. Y es bonito cuando en Hebreos capítulo 11 nos empieza a decir por la fe y empieza a ¿qué? A nombrar, ¿cierto? Y nombra a Abraham, a Isaac, a Sansón, a David, a Josué, a Rahab. Y empieza el Señor a destacar la fe de cada una de estas personas, de estos personajes que la Biblia nos cuenta. Y si bien es cierto, si nos ponemos a pensar, son hombres y mujeres que son esforzados, valientes y que tomaron la decisión de creerle a Dios. Y yo hoy te reto a esto. ¿Cómo se titula la palabra? Una fe digna de imitar. Y hoy yo te reto a ti, a que tú empieces a pensar y a mirar que en este tiempo, en estos tiempos por los cuales estamos pasando, se necesitan hombres de fe, se necesitan mujeres de fe. Si bien es cierto, hay una incertidumbre grande de lo que está por venir. Hay incertidumbre económica, hay incertidumbre social, porque estamos viendo que esas brechas se están disparando. Estamos viendo que ese porvenir no está tan lindo como de pronto nosotros desearíamos verlo, ¿cierto? Pero por eso es necesario levantarnos en fe. Y por eso es necesario poder decir que somos mujeres y hombres que nos levantamos diciéndole al Señor: yo creo en tu poder, yo creo que mi porvenir está asegurado contigo, Jesús. Sin importar lo que digan, sin importar cualquier proyección que pueda haber, Señor, me levanto en fe. Y ese es el reto que hoy yo quiero hacerte, y es a tomar la decisión de creerle a Dios. Él quiere obrar en este tiempo a través de tu vida. Y ese es el reto que hoy el Señor nos va a poner a través de esta palabra. No es fácil todo esto que se avecina, pero tenemos que enfrentarnos a desafíos. Y no sé cuál sea tu entorno. De pronto, si yo te hablo de desafíos, estás pensando en la empresa que tienes. De pronto estás pensando en el trabajo que no sabes si vas a tener o vas a seguir teniendo. De pronto estás emprendiendo y te ha costado. O sea, no sé cuál sea el desafío que tengas en este momento. Llámese hogar, llámese iglesia, no sé cuál sea el desafío. Pero lo que sí sé es que cuando nos tomamos de la mano de Dios y le decimos al Señor: Señor, que mi fe no falte, es ahí en donde vamos a ver qué tanta fe hay en nuestro corazón, qué tanto le creemos a Dios, qué tanto le creemos cuando le decimos: Señor, haz tu voluntad y no la mía. Es esa fe en ese momento en que nosotros necesitamos empezar a repensar que lo imposible puede lograrse, pero siempre y cuando esté tomada del que lo puede hacer posible, y ese se llama Dios. Por eso yo quiero que tú empieces a decirle: Señor, me abandono. Y desde ya quiero que tú le digas: Señor, me abandono en tus brazos. Sin importar cuánto tenga que enfrentar, me abandono en tus brazos. En ti estoy seguro, en ti estoy confiado. Contigo es que quiero avanzar. Contigo es que deseo, Señor, ver logrado todo un porvenir logrado para mi familia, para mis hijos. Pero solamente a través de quién lo vas a lograr, a través de quién lo vas a conseguir. Y es a través de Jesús. Entonces, yo sí quiero que leamos esta palabra y empecemos a indagar qué nos dice, ya con este preámbulo, qué nos dice el Señor a través de esta palabra. Y
Mateo 8, versículos 5 al 13, vamos a estar leyendo. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y quiero que se detenga ahí en estos dos versículos y vamos a entrar a contextualizarnos en este pasaje bíblico. Entonces, ¿en dónde se estaba desarrollando esto? Dice que entrando Jesús a Capernaum. Capernaum está ubicado a las orillas del mar de Galilea y significa Capernaum ciudad de consuelo, significa campo de arrepentimiento. Entonces ahí estaba desarrollándose esta escena. Quiero que usted empiece a tenerlo ahí en su mente. Y dice allí, ¿quiénes estaban? ¿Quién entra en acción? Dice que vino a él un centurión. ¿Quién es un centurión? Entonces vemos que un centurión es un oficial del ejército romano y estaba a cargo de 100 soldados. Tenía un rango especial, tenía autoridad. Por lo general, los centuriones provenían de una familia pudiente y educada. Y si bien es cierto, hay algo que también tenemos que conocer, y es que los judíos odiaban a los soldados romanos por su tiranía, desprecio, porque prácticamente los judíos venían a ser esclavos de Roma. Entonces, cuando hablamos acá de ese centurión, bajo este contexto que les acabo de mencionar, podemos llegar a pensar algo. Y si este mismo pasaje lo encontramos en Lucas 7, y en Lucas 7 nos habla es que aquel centurión envió a unos judíos, los envió a que salieran al encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque él había escuchado, él había oído acerca de Jesús. Entonces, aquí yo quiero que nos detengamos en algo, sea que se haya desarrollado como lo menciona Lucas, o sea que esté acá como lo plantea Mateo. Si bien es cierto, es el centurión, y el centurión, él podía ordenar, y podían ir, podían venir, pero el centurión buscó a Jesús, y eso es algo que yo quiero que en esta mañana tú tengas claro, y en la necesidad de buscar a Jesús. La palabra se titula una fe digna de imitar. Cuando hablamos de una fe digna de imitar, estamos diciéndole al Señor Jesús: Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? ¿Cuál es la fe que yo debo imitar? Y me gusta esta palabra cuando habla del centurión, porque a pesar de que él no era judío, a pesar de que él era romano y que se encontraba en el contexto de saber que era despreciado, odiado por los judíos con razón, podíamos ver que el centurión lo que hace es oyó de Jesús, escuchó de Jesús y envía para que busquen a Jesús. Y hoy yo te quiero decir, primero, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tú quieres tener una fe tan grande como aquella fe que Jesús, ahora vamos a ver, encontró en este centurión. Mire cómo se desarrolló la fe en este centurión, cómo se desarrolló la fe en este romano que no era judío, no acostumbraban a leerle a él el Torá, no eran romanos, pero él, de escuchar, de oír lo que Jesús hacía, lo que Jesús hablaba. Fíjate qué está pasando acá. El centurión manda a buscar a Jesús porque había una necesidad en él, porque sabía quién era Jesús. Y nuestra fe se desarrolla como
por el oír la palabra de Dios. Y esa es una invitación que yo hago a las familias. Es una invitación que yo te hago a ti. Necesitamos oír la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar y leer la palabra de Dios. Si nosotros queremos desarrollar nuestra fe en estos tiempos en los cuales estamos, yo necesito saber que usted y yo podemos escuchar la palabra de Dios, llenarnos de esa palabra, escudriñar en ella, leerla y no obviarla. ¿Por qué? Porque en este tiempo necesitamos fe. Necesitamos hombres y mujeres, hogares completos que se acojan a la mano de Dios, a su palabra, y podamos levantar en el nombre de Jesús ante cualquier circunstancia. Y yo hoy por eso te reto a que tú le empieces a creer al Señor Jesús, a que tú le empieces a decir: Señor, yo he escuchado que tú has hecho esto, yo he leído en tu palabra los milagros, los prodigios que tú has hecho, las enseñanzas que tú nos dejaste. Y es ahí donde empieza el Señor a obrar y a operar para que tu fe no falte. Y hay algo adicional acá. Y yo te pregunto, de los 2 versículos que acabamos de leer, ¿él fue por algo para él? El centurión fue y se acerca y envía a aquellos judíos para solicitarle algo para él. Entonces aquí ya empezamos a ver algo, y es que en este centurión había misericordia. En este centurión podemos ver que había compasión. Tuvo compasión por su siervo, por su criado. En el libro de Lucas menciona que este centurión, los judíos le dicen a Jesús: hazle esto lo que él te acaba de pedir. ¿Por qué? Porque este centurión ama a nuestra nación. ¿Qué quiere decir? A pesar de que es romano, él ama a Israel. Y además le dice: y construyó una sinagoga para nosotros. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que él no solamente era un simpatizante de Jesús, él sabía, él ya había escuchado a su gente, aquellos judíos, él ya los había escuchado, y él ya empezó a tener ese temor de Dios. ¿Por qué? Porque había oído de Jesús. Sabía que era importante para los judíos su sinagoga y estar allí en oración. Él sabía la importancia y les hizo sinagoga. Él ama ¿a qué? A Israel. Entonces es ahí donde nosotros podemos ver que este centurión, ¿por qué cuando necesitó la sanidad para su siervo buscó a Jesús? Y cuando aquí nos muestra a un hombre que piadoso, generoso, y no solamente esto, sino, oiga bien, centurión, pero estaba seguro de que Jesús podía obrar un milagro. Y en esto quiero que tú y yo estemos conscientes. ¿Jesús podía obrar este milagro? ¿Jesús podía hacerlo? El centurión, sin ser judío, creyó en quién, en que Jesús podía obrar ese milagro. Estaba seguro. Y él dice acá, él no estaba pidiendo nada para él, estaba pensando en quién, en su siervo, estaba pensando en otro. Y cuando llegan estas personas ante Jesús, le solicitan, ahí como se ve en el versículo 6, mi criado está en casa, paralítico, atormentado por esa enfermedad. ¿Y qué pasa? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Y quiero que tú sigas leyendo conmigo. Versículo 7. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Hoy yo quiero que tú pienses qué milagro tú estás esperando de Jesús.
¿Qué milagro tú estás esperando de Él? Y quiero que tú le puedas decir al Señor Jesús: Señor, yo sé que tú puedes obrar ese milagro. Y así el Señor Jesús nos responderá. ¿Y qué nos dirá? ¿Qué nos dirá el Señor Jesús? Dice: yo iré y le sanaré. El Señor Jesús sabía a quién iba a bendecir. El Señor Jesús sabía que haciendo esto iba a romper con todo concepto de odio hacia ese ejército romano. Él iba a responder con bien. Él iba a responder con misericordia. Y si lo iba a responder con misericordia a un centurión romano, el cual los judíos odiaban, yo hoy te hago una pregunta. Si tú te acercas hoy a Jesús y le pides con fe, creyendo en que Él lo puede hacer, ¿será que Dios te lo va a negar? ¿Será que Dios lo va a negar? Y mira lo que dice acá. Me gusta la actitud de Jesús diciéndole: yo iré y lo sanaré. Él no puso resistencia. Él no puso, simplemente dijo: yo voy a ir y lo voy a sanar. Y mira lo hermoso que sucede acá. En el versículo 8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente, escuche bien esto, solamente di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra y mi criado sanará. Aquí lo que el Señor está mostrando, cuando el centurión le dice: no soy digno de que entres bajo mi techo. El centurión conocía la tradición judía. ¿Y cuál era esa tradición judía? Que les prohibían entrar en la casa de un gentil, porque al entrar lo hacía al judío, se le consideraba impuro. Y el centurión conocía esto y le dice: no soy digno, no entres a mi casa. Tan solo, ¿qué dice? Di la palabra y mi criado sanará. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra. Y si aquí el centurión le está diciendo: tan solo di la palabra, es porque él sabía y reconocía la autoridad, el poder que había en Jesús para obrar. Y hoy yo quiero que tú vayas conmigo al Salmo 107 y leamos el 19 y 20. Salmo 107 y vamos a leer los versículos 19 y 20. Dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y ¿qué? Y los sanó y los libró de su ruina. Leí solo el 20, pero hoy yo te quiero decir: envió la palabra y los sanó. Tan solo hay que decirle: Señor, envía tu palabra para que ese milagro que estamos esperando ocurra. Tan solo di la palabra. Y este centurión lo estaba diciendo, ¿sabe por qué? Porque él creía en la palabra que ha escuchado. Él creía en la palabra que había escuchado de aquellos judíos cada vez que oraban, cada vez que se reunían. Él escuchaba. Y eso permitió que su fe estuviera firme para decir: si Jesús está, si Él es el Hijo de Dios, Él puede obrar, Él puede sanar. Y creyó. Tan solo di una palabra: no necesito que vengas, no necesito que me visites, no necesito que vayas y pongas manos sobre el enfermo. Yo lo único que necesito es que tú des la orden y eso se va a cumplir. Y qué hermoso poderle decir al Señor esto: Señor, tan solo da la orden
Tan solo da la orden para que este milagro ocurra. Tan solo da la orden, Señor, para que mi situación cambie. Tan solo da la orden, Señor, para que mi familia sea sana. Tan solo da la orden, Jesús, para que todo lo que hoy me atormenta, todo sea resuelto bajo tu mano poderosa. Un milagro tuyo es lo que yo necesito. Pero hay algo especial en esto. Y quiero que vaya conmigo a 1 de Corintios 15:2. En 1 de Corintios 15:2. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Y yo hoy quiero preguntar a mi iglesia, si tú ya recibiste la palabra, si escuchas la palabra, ¿qué impide que Dios opere ese milagro? Hoy el Señor hace su voluntad y así lo creo. Pero es necesario que tú retengas esa palabra como lo dice ahí. Esa palabra que ha penetrado tu corazón. Esa palabra que ha llenado tu vida. Esa palabra que te ha levantado muchos días. Esa palabra que te ha alentado, que te ha alimentado. Esa es la palabra que tú debes retener para decirle, Jesús, creo, yo creo en tu poder. Yo creo en tu gracia. Cuando dice acá, si no creísteis en vano. Y hoy yo quiero preguntarle a la iglesia, todo lo que Dios te ha dado, toda la palabra que Dios te ha regalado, no es para que tú la tomes en vano, o la tomes por costumbre, o la repitas simplemente. En este tiempo necesitamos retenerla, aplicarla y sostenernos en ella. Este tiempo no es para dudar todavía del poder de Dios. Este tiempo no es para poner en entredicho lo que la palabra dice. Este tiempo es para que tú te levantes diciendo, yo creo en lo que tú has sembrado. Toda palabra que has dado, yo la creo en el nombre de Jesús. Este tiempo es cuando más necesitamos llenarnos de la palabra del Señor y decirle, Señor, tan solo di la palabra. Tan solo da la orden para que el milagro ocurra. Da la orden, Jesús, para que mis hijos sean sanos. Da la orden, Señor, para que mi economía mejore. Da la orden, Jesús, para que toda mi familia sea sana si hay enfermedad. Pero yo hoy te digo, es necesario oír la palabra, que tu fe no falte, para que tú puedas tan solo creer en lo que ahí el Señor Jesús y todas sus promesas allí en esta Biblia nos da para asegurarnos, para levantarnos, para ser fieles a su promesa. Y me gusta cuando dice en el versículo 9, quiero que siga leyendo conmigo, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Entonces el centurión dice, si yo en la tierra tengo autoridad y tengo bajo mando 100 personas, y le digo a este, vaya y va, y le digo a este, ven y viene, si tú das la palabra, si tú das la orden, Él está reconociendo que tiene autoridad en el cielo y autoridad en la tierra. Está reconociendo que Jesús es el todo y el que maneja el universo. Ahí el centurión está diciendo, observemos ahí lo que él manifiesta. La fe no estaba en el paralítico. La fe no estaba en aquel por el cual él estaba pidiendo la sanidad. La fe era del centurión. Y por la fe del centurión,
Por la fe del centurión es que iba a recibir la bendición aquel paralítico, aquel siervo. Entonces es donde nos damos cuenta, la fe de una persona puede ser tan grande que a través de ella otras personas pueden recibir la bendición, la misericordia y la gracia de Dios. Bastó la fe del centurión para que el milagro ocurriera, no para él, sino para quién, para su siervo. Entonces fijémonos en esto. Qué hermoso nosotros poderle decir: Señor, la fe no falta y no faltará para mi hogar, para bendecir mis hijos, para bendecir mi casa, sino no solamente eso, la fe me va a dar para alcanzar a otros, para alcanzar a aquellos que están necesitando esa palabra de fe, esa palabra de ánimo, esa palabra viva, esa palabra eficaz. ¿A través de quién? De tu fe. Y es hermoso saber que de pronto acuden a ti pidiéndote ayuda de oración porque están enfermos. Hoy en día son muchas familias que están con el virus del COVID. Hay que orar por ellas, hay que animarlas. Que tu fe no falte, porque por tu fe otros pueden llegar a los pies de Cristo y creer en las promesas que Dios nos da a nosotros como sus hijos. Y qué hermoso nosotros poder ver esto y decirle al Señor, Él solamente debe dar la orden y esto se iba a cumplir. Dios está dispuesto a dar la orden. Dios está dispuesto. Fíjese que Jesús no se rehusó. Jesús solamente le dijo: yo iré y les sanaré. Yo iré y les sanaré. Y hoy el Señor te está diciendo a ti: yo voy a ir a tu casa y obraré tu milagro. Yo voy a ir a tu casa y obraré aquel milagro por el cual estás clamando a mí, por el cual me estás buscando. Porque Él dice: clama a mí y yo te responderé. Y si tú lo crees y si tu fe no te falta, créelo. Porque ahí vas a ver la gloria de Dios. ¿Qué están pidiendo? Usted como hogar, ¿qué le está pidiendo a Dios? ¿Qué hay en común ahí en ese núcleo familiar? ¿Qué necesidad en común hay? Pónganse de acuerdo y clamen delante de Dios. Pónganse de acuerdo, hablen y digan qué necesitan delante de Dios. Y obre esa oración delante de Dios, sube delante de Él. Y yo quiero hoy retarte a que tu fe no falte. Es una fe digna de imitar de este centurión. Él no tenía las bases cristianas judías, pero él sí tenía fe. Él de pronto no se sabía la Biblia toda, pero había fe en su corazón. De pronto tú eres aquel que dice: pero es que yo no soy cristiano. Es que Dios no te está mirando por título. Dios te está mirando qué fe. ¿Cuál es la medida de fe que tú tienes? ¿Qué tanto le crees a Dios? Y es la oportunidad para que tú le puedas decir: Jesús, quiero hacerte rey de mi vida. El centurión acá, ¿qué hizo? Estaba pidiendo por otra persona. Y Jesús, mire lo que le responde. Versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he visto tanta fe. Se maravilló, mire tan hermoso como lo dice. Al oírlo Jesús se maravilló. Se maravilló. Yo quiero maravillar a Jesús. Yo quiero sorprender a Jesús de la forma en que este centurión lo hizo. Y qué hermoso poderle decir al Señor Jesús: Señor, mira mi fe, Jesús. Mira mi fe. Esa medida de fe, Señor, que tú ves en mí, quiero que crezca.
porque creo en tu palabra, creo en lo que tú prometes, creo en lo que me enseñas ahí a través de ella. Yo la creo y quiero vivirla. Cuando allí dice la fe, no he visto tanta fe en Israel. Y quiero que vaya conmigo, porque si bien es cierto, acá Jesús se asombra de la fe del centurión, pero también se asombra de la falta de fe que ve en quienes, en su pueblo. Y quiero que vaya conmigo a Marcos, capítulo 6, verso 6. Allí Jesús estaba en Nazaret y dice ahí, estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Miren esto, hoy el Señor no nos está poniendo un título de si tú eres creyente o no creyente, pero hoy sí el Señor nos está hablando a aquellos que ya tenemos temor de Dios, que le hemos dicho al Señor, te acepto en mi corazón. ¿Por qué? Porque se asombra de la incredulidad, se asombra de la falta de fe que hay en el mismo pueblo de Israel. Y hoy el Señor nos exhorta a decirnos a nosotros que ya creemos en Dios, que tenemos temor de Dios. Se asombra de la incredulidad cuando tú hablas acerca de tu porvenir, de la incredulidad cuando tú hablas de todo lo que te está sucediendo. Hoy el Señor nos está pidiendo que nos levantemos en fe, creyendo en su poder. Si tú sabes y la palabra te ha dicho que Él es Jehová tu sanador, yo hoy te invito a creerlo. Si el Señor te ha dicho a ti que es tu proveedor, te invito a creer que Él es tu proveedor. Si el Señor te ha prometido vida y vida en abundancia, cree que la vas a tener tú y tu familia. Cuando tú le dices al Señor, Jesús, mi vida te pertenece, mi hogar te pertenece, todo lo que tengo te pertenece, tú le estás diciendo, Señor, haz tu voluntad. Haz lo que tengas que hacer. Pero hoy yo te digo, la fe viene por el oír y no por el oír el noticiero, no por el oír todo lo que están pasando en las redes sociales. Dios te ama y sabe que tú debes oír, y es oír la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Para que tu fe no falte. En tiempos difíciles, en tiempos como los que estamos viviendo, hoy Dios te está llamando a decirte que tu fe no falte, que tu fe no falte, que tu fe esté firme en el nombre del Señor. La fe es un factor determinante para llamar la atención de Dios. Por eso la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible. Y quiero que lea conmigo los versículos 11 y 12. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese esto lo que el Señor Jesús está diciendo. Yo cuando leía, yo decía, Señor, ahí es que quieres hablar tú, Jesús. Estamos hablando de la fe del centurión y aquí empieza el Señor a hablar del reino de Dios. ¿Qué tiene que ver esto? Y yo hoy te digo, tiene tanto que ver, tiene mucho que ver. Porque allí los judíos afirmaban que por ser descendientes de Abraham tenían asegurado estar en el reino de Dios. Hasta ese momento los judíos estaban convencidos de que solo por ser descendencia de Abraham tenían ese lugar en el reino de Dios. Pero mire lo hermoso acá.
viene el Señor Jesús. Y en esta escena que estamos viendo, donde el centurión solicita ese milagro y le dice al Señor: no necesito que entres en mi casa, solamente di la palabra y este va a ser. Sorprende a Jesús. Y en este instante Jesús les dice ahí a todos los judíos, y por eso dice ahí que afirma a la multitud. Vendrán, ¿qué dice? Dice, afirma a la multitud. Y ahí habían muchos judíos. Y les dice, no, en la palabra aquí nos menciona, dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir esto? El reino de los cielos no consiste en títulos. El reino de los cielos no consiste en un pasaporte de que por ser de nacionalidad judía, tú vas a lograr entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y esto es un choque de conceptos en donde Jesús rompe con este preconcepto, y es Él el que les dice solamente ¿por qué? Por la fe. Solo por fe. Solo por fe podrás entrar en el reino de los cielos. Entonces ahí es donde el Señor Jesús afirma a la multitud, donde estaban los judíos religiosos, pensando en que podrían hacer parte del reino de Dios, pero el Señor les dice, podrían ser excluidos por haber perdido su fe. Si siguen aferrados a sus tradiciones religiosas, si siguen aferrados a seguir en sus preconceptos, pero el Señor ahí rompe con esto y dice, hoy el Señor, no limitemos a Dios. No limitemos a Dios por nuestras creencias. No limitemos a Dios por la falta de fe. Dios no es un Dios de papel. Dios no es un Dios que haya escrito esta palabra solamente para que tú la coloques allí en un lugar visible y de pronto solamente la dejes en un solo lugar. Esta palabra que tú tienes acá es la que te va a permitir poder llegar al reino de Dios. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír esto, la palabra de Dios. Así que hoy es el tiempo de poderle decir al Señor Jesús, Señor, toda religiosidad, yo quiero apartarla de mí. De pronto por muchos años has escuchado la palabra, de pronto por muchos años has asistido a una iglesia, pero en este tiempo eso de nada te va a servir. En este tiempo lo único que te va a servir es escuchar esta palabra, hacerla viva, creerla de principio a fin, para soportar, para estar firme, para ser valiente y poder decir, como lo decía el Señor en Hebreos 11, por la fe, y quiero que pongas su nombre, por la fe. Coloque ahí su nombre y dígale, Señor, sí, me sostendré valiente, me sostendré esforzado, me sostendré en la fe de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo no quiero ni que yo, ni mis hijos estemos en esto que habla aquí del lloro y el crujir de dientes. No quiero, Señor, no quiero perderme esa salvación tan grande. No quiero perderme de estar en tu reino junto con mi familia. Y es ahí donde yo te pregunto, ¿qué tanto lees? ¿Qué tanto tú lees la palabra a tus hijos? ¿Qué tanto tú das testimonio de esta palabra en tu casa? Dios no quiere fachadas.
Dios quiere es que allí en tu casa se viva la presencia de Dios, se viva que hay un Cristo morando en esa casa, que hay una palabra viva en esa casa, que a pesar de las necesidades hay una palabra que viene de Dios en tu boca y la das, que a pesar de que hay necesidad en tu esposa, en tus hijos, tú te puedas levantar y decirle: Dios, aquí estás tú, mi casa y yo te servirá. Que tú le puedas decir: tranquilos, aquí está Jehová con nosotros y en Él podemos vivir confiados, seguros. Ahí es donde queremos que esté la palabra viva. A Dios no le importa que se vea bonita la familia. A Dios no le importa que en las fotografías se vean hermosos. Y ahora que todo es a través de los medios visuales, a Dios no le importa que tú envíes el video. ¡Wow! ¡Qué familia tan hermosa! A Dios lo que le está importando es lo que realmente en tu familia se está viviendo, lo que realmente al interior de tu casa se está viviendo. Y es ahí donde se tiene que levantar un varón y una mujer completos, llenos de fe, creyendo a las promesas de Dios, enseñándoles a sus hijos a creer en las promesas de Dios y viendo la respuesta de Dios. Quiero que vaya conmigo rápidamente a Isaías 55, del 5 al 7. Isaías 55. Del 5 al 7. Y dice: he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. Y quiero que lo lea ahí: amplio, dígalo ahí, amplio en perdonar. Este es el tiempo aceptable. Este es el tiempo en que tú debes buscar a Dios mientras le puedes hallar. Estoy completamente segura que habrá un día en que el Señor Jesús vendrá por su iglesia y seremos arrebatados juntamente con Él. Y estoy segura que yo no quiero para mi hogar, yo no quiero para mi casa, yo no quiero para muchos ese lloro y el crujir de dientes. Yo quiero que así como Jesús nos muestra en esta enseñanza, yo quiero el perdón de parte de Dios para ellos. Yo quiero predicar con mi testimonio de Jesucristo. Yo quiero que a todas aquellas familias que estamos llamando, que estamos entregándoles una palabra de vida, yo también quiero la salvación para ellos. Quiero que el milagro de Dios, que es el mayor milagro de su salvación, esté morando en esas casas, para que cuando Él venga, este es el tiempo. Busquemos mientras le podemos hallar. Busquémosle mientras puedas encontrarle. No esperes a que ya sea tarde, porque va a haber ese momento. Qué bonito es preparar desde ya nuestro hogar en fe de que Él es el milagro. El mayor milagro que tú puedes recibir en tu casa es el milagro de la salvación. Es el milagro de que tus hijos reconozcan a un Dios vivo, reconozcan a Jesús. Es el milagro de saber que Él es amplio en perdonar. Y fíjate que aquí en este momento, a pesar de que el Señor nos enseña acerca de la sanidad que estaba pidiendo el centurión, es hermoso ver cómo el Señor nos está llevando en esta palabra a que tu fe no falte en momentos de dificultad, a que tu fe no falte aun cuando ves imposible tu porvenir, cuando ves incierto tu porvenir. Qué hermoso poderle decir y tener la fe de este centurión.
en donde le podamos decir: Señor, tan solo da la orden, Jesús, para ver mi milagro. Da la orden, Señor, tan solo di la palabra, tan solo di esta palabra, Jesús. Cúmplela en mi vida, cúmplela en mi hogar. Y yo quiero que tú lo hagas. Quiero que tú lo hagas hoy. Dile: Señor, yo no quiero que se pierda mi hogar. Yo no quiero que se pierda mi familia. Yo no quiero que esta casa sea solo fachada. Yo quiero vivir en plena certeza de fe de que tú estás aquí, morando. Que a pesar de las dificultades, que a pesar de todo lo que pueda estar pasando, Señor, hoy tomo la posición de hijo y te pido a ti, mi Padre, reconociendo tu poder, reconociendo tu ilimitada gracia y misericordia, y que tú puedas decirle: Señor, este es el momento que tú has apartado para mí, para mi familia, en tener esa fe que abunde en mi corazón, la fe de creer en que tú estás conmigo, y que por más circunstancia que pueda estar pasando, ahí estás tú, Señor. Y fíjese que en el versículo 13, léalo conmigo en Mateo 8:13 para terminar. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hoy, en el nombre del Señor, yo te digo: conforme a tu fe, te sea hecho. Conforme a tu fe, se ha hecho esa sanidad por quien tú estás orando. Conforme a tu fe, se ha hecho ese milagro por el cual tú estás clamando. Conforme a tu fe, se ha hecho. Y qué hermoso que el Señor Jesús termine esta palabra del centurión diciéndole: conforme, ve, mira el milagro. Y hoy yo te digo, en el nombre de Jesús, Dios ya está obrando. Dios ya está dando órdenes a aquellos que van a hacer posible tu milagro. Con mi hogar, en esta pandemia experimentamos eso. Un milagro ocurrió. Y me gozo en Dios de hoy poder dar testimonio vivo de esta palabra de fe. Me gozo en el Señor, porque Dios le ordenó a una persona bendecir mi casa y fuimos bendecidos. Y eso me enseña, y quiero compartir esa enseñanza contigo. Me enseña a que cuando nos acerquemos a Jesús, tan solo hay que decirle: Jesús, di la palabra, ordénale a quien sea necesario para que el milagro ocurra. Yo quiero que ahí te levantes de tu silla, te levantes de donde estás, toma a tus hijos, si te es posible, a tu esposa, y quiero que en familia empiecen a orar. ¿Cuál es ese milagro que tú estás esperando? De pronto ese milagro es la sanidad de un hijo. De pronto ese milagro es la parte económica y financiera. De pronto ese milagro es esa sanidad que tú necesitas. De pronto ese milagro puede ser el cambio de tu hijo, la transformación del hogar por contiendas y peleas y divisiones. No sé cuál es el milagro que tú estás esperando, pero lo que yo sí te puedo decir es que debes creer en el que hace posible lo imposible. Tienes que creerle a ese Dios que no te obliga, sino que te atrae con amor. A ese Dios que te está diciendo hoy: búscame mientras puedes hallarme. Ahí abraza a tus hijos, a tu esposa, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Dios, gracias. Tan solo te doy gracias por lo que tú haces. Gracias por la palabra que tú has traído hoy, Jesús. Gracias porque sé, Señor, que no vuelve vacía en cada hogar que está viendo esta palabra hoy, Jesús. Señor, es una fe
una fe digna de imitar, una fe, Señor, en donde nos acercamos delante de ti y te decimos: yo soy tu Hijo, Jesús. Y vengo delante de ti a pedirte, vengo delante de ti a clamar misericordia, a clamar por un milagro, Jesús. Para mí es imposible que suceda. Para mí posiblemente es imposible que esto llegue a ocurrir. Pero hoy vengo delante de ti, como lo dijo el centurión. Tan solo di la palabra, tan solo da la orden, Señor, para que haya cambio en mi casa, para que haya una transformación en nuestras vidas, para que podamos, Señor, entrar a tu presencia, a tu reino, Señor, y no estar en el momento del llanto y el crujir de dientes. Quiero saber que mi vida, mi hogar, llega delante de tu presencia. Saber que mi vida y mi hogar, Señor, lograron creer a tus promesas, creer a tu visión, creer a tu propósito, creer a todo lo que tu palabra nos da. Señor, hoy oro por cada vida, Jesús, que se rinde, se humilla delante de ti, reconociendo, Jesús, que tú eres el poderoso, reconociendo que tú eres el todopoderoso, reconociendo que eres el único que puede transformar, que puede cambiar, que puede sanar, que puede hacer algo nuevo y completamente diferente. Ese eres tú, Señor. Gracias te doy, Jesús. Aviva el fuego del Espíritu Santo en medio de cada hogar, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Entrégale tu vida a Cristo, invítale a tu morada, comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema. Hermanos, Dios los continúe bendiciendo. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Reyes 3, 16, 18 al 18. Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, y es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Aquí nos está hablando de un valle, nos está hablando de un estanque. Si nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, nuestra vida será llena de esa agua, de esos ríos de agua viva que es la palabra de Dios. Nos está hablando del viento. Si no hay viento, si no hay lluvia, esos son los momentos de desierto, son los momentos de conflicto, difíciles de nuestras vidas. Pero también dice que será lleno de agua. Ese estanque, ese valle, será lleno de agua. Esa es la bendición de Dios. Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Él sabe lo que necesitamos. Y por eso, mis hermanos, los insto a diezmar, a ofrendar, porque Dios nos bendice, porque Dios está ahí con nosotros, restaurándonos, respaldándonos,
y ayudándonos en cada una de nuestras actividades. Entonces, los invito a que diezmemos y a que ofrendemos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos das. Te pongo este momento para que mis hermanos, Dios, tú conoces las necesidades, tú conoces cada situación de mis hermanos, y que seas tú bendiciendo sus alacenas, que seas tú bendiciendo la parte económica, la parte financiera, la parte familiar, Señor, porque te necesitamos, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Conectado con nosotras y apoyar el Ministerio Cristo Proveerá Villaluz. Esperamos que esta reunión haya sido bendición para tu vida. Tú siempre serás bienvenido a casa. Dios te bendiga. Sí, Floppy, ¿estamos todos listos? Sí, Vipe, pero falta el patito Juan. ¡Acá llego! ¡Hormiga, ven! Niños, a Kids en familia. Hola niños, buenos días. Dios les bendice, Dios les guarde. Bienvenidos a ICCP Kids. Qué bueno volvernos a encontrar. Hoy vamos a hablar de un personaje que se encuentra en 1 Samuel 16, del 11 al 18. Este personaje se llama David. David ayudaba a su familia a cuidar las ovejas. Ustedes niños, ¿a qué colaboran en casa? ¿En qué colaboran a su familia? Bueno, me imagino que recogiendo los juguetes. O de pronto ayudar a poner los cubiertos a la mesa. O de pronto tendiendo la cama. Bueno, niños, eso es una forma de colaborar en la familia. Pues David también colaboraba cuidando las ovejas. Y resulta que David se iba al campo a cuidar estas ovejitas y les daba agüita, comidita y las cuidaba de unos animales. Estos animales eran el león y el oso, porque esta es la comida favorita de estos animales, las ovejas. Entonces, niños, David hacía muy bien su labor y había algo muy especial, y es que Dios le ayudaba, Dios le colaboraba, Dios le bendecía para hacer muy bien su tarea, poderla realizar. Entonces, cuando nosotros nos proponemos hacer alguna labor, cualquiera que sea, Dios nos ayuda, Dios nos respalda para hacer las cosas muy bien, que todo nos quede perfecto. Bueno, los invito a ver el video. Ya regresamos. Cuando Antonio tuvo que hacer una investigación sobre las ovejas, recordó algo que su madre le había leído en la Biblia. Esto es lo que recordó. David cuidaba un rebaño de ovejas en el campo. Estos dóciles animales eran sus amigos y él era su pastor. Llevaba a sus ovejas a beber a los arroyos tranquilos durante el calor del día. Por la tarde las llevaba a pastar a los verdes campos. En la noche dormía afuera con sus ovejas. Pero David no tenía miedo ni se sentía solo, porque Dios estaba con él. Al cuidar de sus ovejas, David sabía que Dios era su pastor que lo cuidaba en forma especial. «Debo estar alerta», se decía a sí mismo cuando le daba sueño. «Una oveja se me puede extraviar mientras duermo». Para mantenerse despierto, se sentaba a veces sobre una roca y tocaba el arpa que llevaba consigo. Entonces cantaba con voz clara: «El Señor es mi pastor, nada me falta». Apenas David veía algún movimiento extraño, soltaba su arpa y tomaba en sus manos la onda.
Siempre tenía a mano piedras lisas para lanzarlas a cualquier cosa que amenazara a sus ovejas. Un día, David vio a un león agazapado entre los matorrales, cerca del arroyo. En el momento en que el león estaba listo para saltar sobre una de sus ovejas, David disparó su honda. La piedra salió volando por el aire y golpeó al león cerca de una oreja, haciéndolo caer. El león rugió y huyó por entre los matorrales. David tomó su honda y fue hasta donde estaban sus ovejas. Las contó cuidadosamente para asegurarse de que no faltaba ninguna. Dios había ayudado a David. Dios había guiado la piedra que había espantado al león. David volvió a sentarse sobre la roca a tocar su arpa. Esta vez cantaba: «Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado». Otro día David decidió llevar a sus ovejas a las montañas. Allí podían comer frescos pastos, pero las montañas eran peligrosas. Había osos que vivían en cuevas y a veces merodeaban en busca de alimento. David velaba cuidadosamente sus ovejas. Un día notó un movimiento entre el pastizal. Se puso alerta. Una gran sombra oscura se movía muy cerca de una de sus ovejas. Rápidamente David sacó su honda, colocó una piedra y entonces la lanzó. La piedra golpeó fuertemente al oso. Este gruñó ferozmente y salió corriendo. Una vez más, Dios había ayudado a David a salvar a sus ovejas. Esa noche, mientras David llevaba a sus ovejas al redil, confiadamente cantó: «La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre». Al igual que las ovejas, necesitamos que alguien nos cuide. Necesitamos a Jesús, el buen pastor. Bueno, ¿cómo les parece el video? Me imagino que vieron al león y vieron al oso. Y también me imagino que vieron cómo David cuidaba a sus ovejas de las garras del león y de las garras del oso. Así también Dios nos cuida de las personas que no nos quieren hacer bien. Entonces, Dios nos cuida, así como cuidó a David y así como David cuidó a sus ovejas. Vamos a orar, mis niños. Padre de la gloria, te damos gracias porque tú nos cuidas, porque tú nos ayudas a que colaboremos en nuestra casa, en nuestra familia, porque nos das la posibilidad de sentir esa energía y esa motivación para colaborar en nuestra casa. Y también, Dios, te damos gracias porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges de las personas que quieren hacernos daño. Gracias, Señor. Amén y amén. Hola, niños, regresamos con nuestra manualidad. Para nuestra manualidad de hoy, que vamos a hacer una ovejita, vamos a necesitar hojas blancas, lápiz, borrador por si nos equivocamos, marcadores verde, negro, tijeras si quieren, y vamos a necesitar algodón y pegante. Bueno, niños, hoy vamos a hacer la ovejita y les voy a enseñar cómo vamos a hacer esta ovejita. Entonces, vamos a hacer la primera parte, que es como si fueran medias bolitas, medios círculos. ¿Listo? Ahora vamos a coger para hacer la carita. Hacemos los ojitos pequeñitos, no tan grandes, redonditos. Hacemos la boquita. Eso. Aquí vamos a hacer otras como nubecitas o medios círculos, de tal forma que nos quede como si fuera la lana de las ovejas. Sabíamos que las ovejas tienen lana, ¿no? Entonces ahí tenemos esto. ¿Listo? Ahora hacemos acá las paticas. Las ovejas tienen las
paticas muy delgaditas. Ellas no las tienen tan gruesas. Ay, aquí me faltaba algo. Las orejas de las ovejitas. Aquí está la otra oreja. Estas orejitas son como hojas. Las podemos dibujar así. ¿Listo? Bueno, niños, ya quedó nuestra ovejita. Vamos ahora con el marcador negro a revisarlas. Entonces empezamos a revisarlas. Lo que hicimos con el lápiz para resaltar. Y esta ovejita, la tarea es que van a contar la historia de la ovejita a los papás, a las mamás, de todo lo que aprendieron en la clase de hoy. Nuestro versículo para memorizar es Salmo 23:1, que dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Bueno, ahora vamos a hacer acá la otra parte del cuerpo de las ovejitas. Bueno, de esta ovejita. Listo. Vamos a hacer las paticas. Como les decía, estas paticas son delgadas, no son tan gruesas. Listo, niños, entonces ya quedó nuestra ovejita. A ver, yo les muestro acá. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a coger nuestra ovejita vamos a ponerle algodón. Yo ya lo tengo acá en copitos para pegarlos. Entonces cogemos nuestro pegante y lo vamos a poner así, de tal forma que nos quede así pegadito, con copitos así. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos poniendo los copitos. Aquí nos hace falta más pegante. Lo vamos a poner aquí por este ladito, por acá, de tal forma que nos cubra muy bien el algodón. Vamos a poner acá un poquito, aquí otro poquito. Listo. Aquí tenemos un poquito, lo vamos a poner acá. Listo. Ahora vamos a el cuerpo. Lo vamos a hacer por partes para que no nos quede se nos seque pronto el pegante. Le damos forma para que se nos vea como una ovejita. Listo. Aquí tengo otros pedacitos, otros copitos de algodón.
Entonces aquí vamos a continuar, vamos a organizar así. Bueno, seguimos poniendo los copitos de algodón. Démonos cuenta que las ovejitas no se les ve casi la cara cuando tienen lana sobreabundante. Bueno, y ahí ya vamos cubriendo todo el cuerpito de la oveja y seguimos cogiendo así, y acá vamos a cubrir. ¿Listo? Bueno, acá. Listo, ya quedó nuestra oveja cubierta de lana. Aquí la podemos ver. Aquí me falta un poquito de pegante, pero la vamos a dejar así. Bueno, niños, espero que esta manualidad la hagan en casa y con los papitos. Yo decía que las tijeras, por si de pronto quieren cortarla, y con las tijeras, pidiéndole colaboración a los papitos. Bueno, Dios los bendiga, mis niños, los amo, los quiero mucho y un abrazo. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros y apoyar al Ministerio Cristo Provera Villaluz. Esperamos esta reunión ha sido bendición para tu vida. Siempre eres bienvenido a casa. Dios te bendiga. Hola, te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Te invitamos a que te suscribas, active las campanitas en la parte de abajo para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. En esta parte aparecerá un icono que te dirigirá para que te puedas suscribir, y en este otro lado aparecerán nuestros videos más recientes. Dios te bendiga, te esperamos en nuestro próximo culto.